del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros es Elías que ha reaparecido, y otros es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este, del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Evangelio y palabra de Dios de este jueves de la semana 25 de nuestro tiempo ordinario en calendario litúrgico. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. Hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar sobre algo muy importante que nos informa la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual en todas las áreas, especialmente discipulado, vocación cristiana, santidad, voluntad del Padre, vida espiritual, manejar el poder de la autoridad, manejar, hermanos y hermanas, el poder, tal vez de las cosas del mundo sobre nosotros, de las cosas espirituales. Cristo en su vida terrenal, hermanos y hermanas, tuvo una serie de confrontaciones con aquellos que tenían autoridad y poder. Y en 3 años de vida pública, en esos encuentros diarios de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos interactuando en diferentes escenarios donde tenía que manejar situaciones de personas que tenían autoridad y poder supuestamente sobre él. Fuese poder y autoridad material o fuese poder y autoridad espiritual. Material me refiero a lo humano, a lo de carne y hueso, y espiritual me refiero a ese poder que viene de parte del maligno. En todos ellos se enfrentó Jesucristo el Señor y lo supo manejar y poner en orden. Recordarás tú que Cristo nuestro Señor fue tentado en el desierto precisamente por el príncipe de este mundo que tenía autoridad y poder en aquel momento, pero Cristo lo pone en su sitio. La idea de Satanás era que Jesucristo dejara de creer en su Padre Dios del cielo, renunciara a toda su misión, se arrodillara delante de él y lo adorara. O sea, te sometes a mi autoridad y poder. Cristo puso las cosas en su sitio, respondiendo básicamente en la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, le dejó saber, tú no tienes autoridad y poder sobre mí. La autoridad y el poder que yo respeto, a la cual yo me someto para cumplir su voluntad, es la del Padre del cielo. Por lo tanto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la palabra de mi Padre del cielo. Y yo no me puedo arrodillar delante de nadie que no sea mi Padre Dios del cielo. Manejó la situación, no se dejó coartar la libertad por la autoridad y el poder del mismo maligno. En muchos otros momentos tuvo, hermanos y hermanas, que confrontar la autoridad y el poder del maligno y ponerlo en su sitio. Apártate de mí, Satanás. Vete atrás. Interesante, ¿verdad, hermanos y hermanas? De hecho, un momento donde Jesucristo practicó y manejó la situación de autoridad y poder fue con su propia madre, Madre María, que estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo, lo parió, lo tuvo que amamantar, lo tuvo que criar, hermanos y hermanas. Una madre biológica, ciertamente. Y Cristo en un momento dado le hace saber a su Madre María también que la autoridad y el poder que va por encima de ella es la del Dios Padre del cielo. Cristo se perdió un momento dado. Lo encuentran en el templo después de varios días. Nos has causado pena, entristecimiento a mí y a tu padre. ¿Por qué nos haces esto, niñito? Ah, bueno, madre, es que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Pero dice la palabra, él siguió con sus padres a su casa. Tuvo que obedecer a su madre, que tenía autoridad y poder sobre él, pero le aclaró allí mismo a su madre María de que él está para cumplir la voluntad de Dios. La autoridad y el poder que va por encima de María es la de Dios. Y tendrá que llegar un momento en que tendrá que dejarla a ella y seguir esa autoridad y ese poder. Ahí no hubo problema, hermanos y hermanas, pero Cristo nos enseña a manejar incluso la autoridad y el poder con los más cercanos que tenemos a nuestro alrededor. Líderes religiosos de su tiempo, como fariseos, saduceos, hermanos y hermanas, los maestros de la ley,
que ciertamente Cristo los puso en su sitio. Autoridad y poder de ustedes es de este mundo, es de las cosas de la religión, es del templo. Lo mío viene de arriba, viene de Dios, que está por encima de la religión, que está por encima del templo. Y así lo vimos, hermanos y hermanas, moviéndose a Jesucristo con una gran lección. Nosotros somos también expuestos a esto, es lo que estamos diciendo. Y como discípulos de Cristo, en nuestro discipulado de vocación cristiana, tenemos que saber manejar la autoridad y el poder. Hoy la idea fuerza que vamos a seguir, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en la meditación, en la reflexión de la palabra de Dios, es esta. Nunca le des a nadie autoridad y poder sobre ti a quien no los tiene. Nunca. Eso enseña Jesucristo hoy. Nunca le demos a nadie autoridad y poder sobre nosotros a quien no los tiene, hermanos y hermanas. Hoy la palabra de Dios nos pone a nosotros a considerar el poder y la autoridad de un hombre poderoso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el virrey Herodes. El virrey Herodes, hermanos y hermanas, tenía ganas de ver a Jesús, nos dice el versículo 9 de hoy. Uno se pregunta con qué propósito e intención este líder político de gobierno quería ver a nuestro Señor Jesucristo. Herodes, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios hoy, se entera de lo que está ocurriendo, dice el versículo 7 de hoy. Uno se pregunta, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Lo discutimos aquí ayer. En el envío de los 12 hubo éxito. En el envío de los 12, hermanos y hermanas, se empieza a propagar la misión de Cristo. Mira lo que dice el versículo 6 de ayer. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva. Eso es lo que está ocurriendo. Y hacían curaciones en todos lugares. Eso es lo que está ocurriendo, hermanos y hermanas. Versículo 6. Pero Herodes no sabía qué pensar, dice el versículo 7 de hoy, hermanos. La confusión viene porque los que le llevan a Herodes lo que está pasando, cosas tan raras, dice el versículo 9, ¿no? Cosas tan raras, hermanos y hermanas, identifican a Jesús erróneamente. Esto le causa confusión a Herodes por lo que está pasando, que son cosas raras, y porque no se sabe identificar quién está provocando todo esto, ¿no? Identifican a Jesús erróneamente. Versículos 7 y 8 de hoy. Porque unos dicen es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros es Elías que ha reaparecido, y otros es alguno de los profetas que ha resucitado. Hermanos y hermanas, de algo estaba seguro Herodes. Dice la palabra de Dios hoy de que él mandó a asesinar a Juan Bautista. Por lo tanto, no puede ser él, de acuerdo al versículo 9 de hoy. Y entonces Herodes se pregunta en su mente, hermanos y hermanas, corrupta, en su mente, pues que no es, hermanos y hermanas, necesariamente una mente de querer conocer a Jesucristo con algún propósito bueno. Entonces él se pregunta dentro de todo, ¿quién es entonces este? Los poderosos, hermanos y hermanas, como Herodes, que tienen autoridad y que tienen, pues, poder, podríamos decir, pueden dar muerte y hasta exterminar a muchas personas. Incluso a los que son mensajeros de Dios, a los que vienen en nombre de Dios. Los poderosos creen, y ese es el problema que tienen, que pueden dar muerte y exterminar los planes de Dios, eliminarlos para siempre, eliminar a sus mensajeros, a sus profetas, excluyéndolos de la sociedad, ignorándolos y no haciéndole caso, pues apresándolos y metiéndolos a la cárcel para que se callen y no hablen más, o torturándolos incluso, hermanos y hermanas. A veces les cortaban hasta las lenguas para que dejaran de hablar las cosas de Dios. Es más, matándolos como hizo Herodes en cierto momento con Juan el Bautista. Los mensajeros de Dios. Herodes tenía ese propósito, hermanos y hermanas, y lo que quería Herodes era de alguna forma, dentro de su corrupción, acabar
con todo esto que se estaba propagando. Y es lamentable, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Y está utilizando su autoridad y está utilizando también su poder. Algo que tú y yo sabemos en la historia cristiana, y no solamente del Evangelio, hermanos y hermanas, es que Dios no se elimina. A Dios y sus planes no se le pone fin. Dios no es exterminado. Ni la voluntad de Dios que se cumple en la tierra de parte de sus hijos desaparece por ninguna autoridad o poder del mundo. Por ninguna autoridad y poder de las cosas espirituales, hermanos y hermanas, o que no podamos ver nosotros. La presencia de Jesús ponía nervioso a Herodes. Por eso mismo, hermanos y hermanas, porque nadie puede acabar con Dios. No hay autoridad y poder que pueda con Él. De hecho, hay un refrán en la iglesia, hermanos y hermanas, que nace acerca de la persecución y los martirios, el derramamiento de sangre, que tantos emperadores, gente con autoridad y poder en este mundo quisieron acabar con la iglesia, con el movimiento cristiano, para exterminarlo. Y de ahí salió un refrán que sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Cuando la sangre de los que son mensajeros de Dios cae en el suelo, ese testimonio da base como semilla sembrada a que nazcan más cristianos. Herodes, hermanos y hermanas, en el caso de hoy, para ti y para mí, como para el caso de nuestro Señor Jesucristo, representa a los poderosos de este mundo. Los poderosos de este mundo que tienen autoridad y poder, y también poderosos de la autoridad y el poder de las tinieblas, hermanos y hermanas, quieren acabar con la fe, quieren acabar con la religión, quieren acabar con la iglesia, con la comunidad, con la congregación, con la asamblea, que entremos incluso, hermanos y hermanas, en crisis. Quieren acabar con la familia cristiana, quieren acabar con el matrimonio cristiano, quieren acabar con sus templos también, hermanos y hermanas, y hasta con sus ministros. Tú y yo lo sabemos. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es el plan y la obra donde se presenta también la presencia de parte de Dios. Nosotros notamos algo extraordinario porque el poder de Dios es bien grande. A pesar de todo eso, que la autoridad y el poder de este mundo y la autoridad y el poder del maligno que es espiritual quieren exterminar y hacer claudicar, entrar en crisis a una iglesia que es de Cristo el Señor. La iglesia, hermanos y hermanas, sigue propagando la fe. La iglesia sigue extendiendo la fe y sigue agrandando las cosas de Dios en el mundo, hermanos y hermanas. Se sigue esparciendo porque la autoridad y el poder es grande, el de Dios, y supera todo. Hermanos y hermanas, los poderosos como Herodes, que persiguen la iglesia y con sus actos quisieran exterminar la iglesia, incluso hasta dando muerte, quieren terminar con Dios. Y uno se pregunta, ¿quién podrá acabar con Dios? ¿Verdad que ser humano? ¿Y por qué quieren acabar con Dios? ¿Por qué quieren acabar con la iglesia? ¿Por qué quieren revolver más las crisis que hay dentro de la iglesia? Sea crisis a nivel clerical, crisis a nivel jerárquico, crisis a nivel de asamblea, porque de todo hay, hermanos y hermanas. ¿Por qué quieren terminar con Dios? La autoridad y el poder de este mundo e incluso del maligno. ¿Por qué, hermanos y hermanas, quieren que no exista la presencia de Dios, sacándola y sacándola de todas partes que hay en el mundo? Hermanos y hermanas, es que resulta un problema para ellos. Para Herodes era un problema esto de que se estaba predicando la buena noticia y se estaba sanando a los enfermos. Era un problema para ellos. Quieren asegurar, hermanos y hermanas, que sus actos, ¿verdad?, sus intereses, que son personales, que no vienen de Dios, que son del mundo, que son vida sin Dios, prevalezcan. No que prevalezca otra cosa, sino que eso sea lo que prevalezca. Una vida donde Dios no esté presente. Una vida que dependa todo de lo que se hace aquí en la tierra a nivel material. Herodes quiere ver a Jesús, hermanos y hermanas, tal vez
para conocer cara a su gran enemigo. Porque hay un refrán que dice, y eso lo saben todos los que gobiernan y tienen autoridad y poder, especialmente los que están en el ejército. Hay que conocer al enemigo para saber con quién estamos bregando, qué tamaño tiene, qué fuerza tiene, qué debilidades tiene, qué sombras, qué luces tiene. A lo mejor Herodes, dentro de su corrupción, quería encontrarse cara a cara con Jesucristo para saber contra quién tenía que batallar y cómo exterminarlo, porque lo veía como un enemigo. O tal vez, hermanos y hermanas, algunos de estos que tienen autoridad y poder en el mundo, lo que ambicionaban o querían era tal vez, hermanos y hermanas, ver cómo podían en oportunismo y en utilidad sacarle ventaja a la popularidad de Cristo para usarla para su propio beneficio. También eso es parte de la corrupción de la autoridad y el poder en este mundo. No lo podemos olvidar. De hecho, hermanos y hermanas, en definitivas, los poderosos, al fin y al cabo, tienen mala voluntad. Y Cristo lo sabe y tú y yo lo tenemos que saber. Eso nosotros lo sabemos cuando la gente se mueve dentro de ese ambiente, ¿no? Los poderosos, los que trabajan tal vez con la agenda y el plan que no viene de Dios y es maligno. Hermanos y hermanas, quieren detenerlo y quieren atraparlo para que no se propague más lo que es de Dios. No hay una buena intención en lo que estamos diciendo. Y tú y yo tenemos que reconocer eso cuando estamos en confrontación con las autoridades, los que tienen poder, que lo usan mal, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Autoridad y poder que no está siendo utilizado para el bien común. Autoridad y poder que no está siendo utilizado para que los demás se superen, para que logren, para que salgan de sus situaciones de indignidad humana. Porque ciertamente la autoridad y el poder se pueden utilizar para bien. Pero estamos hablando de aquellos que lo usan para mal, hermanos y hermanas. De hecho, nosotros hoy sabemos, hermanos y hermanas, que la gente que obra así no saben situar a Jesús. Y Herodes no sabía situar a Jesús. Y los que tienen esa autoridad y ese poder maligno no saben ubicar a Jesús, no saben situar a Jesús. Tú y yo tenemos esa bendición. Tú y yo sabemos cómo situar a Jesús en nuestras vidas. Cómo situar a Dios en nuestras vidas. Cómo situar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, a mí, aquí es interesante que tú y yo aprendamos algo. Herodes, hermanos y hermanas, mató a Juan el Bautista. Y por lo tanto, el Evangelio lo que nos hace entender hoy que Herodes no iba a tener ningún problema en querer matar a Jesús. Hasta ese extremo estaban las cosas en el tiempo de Cristo y tú y yo sabemos que era verdad. De hecho, quería detenerlo. Y de hecho, dice la palabra de Dios que lo quería meter preso, apresarlo. Es más, y se lo dijeron a Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 13 al 32, versículo 32, léelo. Ahí está que le llevaron un mensaje a Jesucristo. Herodes anda buscándote, Herodes quiere acabar contigo, o por lo menos meterte preso. Vayan y díganle a ese zorro que yo voy a seguir predicando y voy a seguir expulsando demonios y sanando hoy, mañana y siempre. A mí nada me detiene y lo vimos aquí hace poco también. Poco, hermanos y hermanas, a Jesucristo no es que no le importara, pero la autoridad y el poder, Él sabe ubicarla en su sitio cuando es maligna y no le impide nada. Los poderosos, hermanos y hermanas, que quieren exterminar las cosas de Dios, no gozan de ese poder. Eso es lo que enseña Jesucristo. No gozan de ese poder, de detener las cosas de Dios. Y Herodes, hermanos y hermanas, no tenía ningún poder sobre Jesús. No, ningún poder sobre Jesús. Pilato en un momento dado mandó a Jesús a Herodes para que Herodes lo investigara. ¿Te acuerdas de eso? Ese texto lo leemos el viernes de la Pasión o en los evangelios y capítulos que tienen que ver con la pasión de Cristo, ¿no? Pilato manda a Jesús, a Herodes, para que lo investigue. Pero Jesucristo no le da respuesta. Dice Lucas capítulo 23, versículo 9. Herodes no se merecía respuesta. Los que usan la autoridad y el poder de este mundo para acabar con las cosas de Dios, con sus amenazas, hermanos y hermanas, con sus proyectos destructivos,
altivos no merecen palabra. De hecho, Cristo no le dio palabra. De hecho, Herodes se burló de Cristo al extremo de que lo ridiculizó delante de sus invitados. Lo trató como si fuera un mago que saca conejos de una chistera. Haz magia, transforma el agua en vino. ¿Ah? Todas estas cosas, hermanos y hermanas, la autoridad y el poder abusivo, la autoridad y el poder que quiere dominar, acabar con las cosas de Dios. Hay que guardar silencio, como dice el Papa Francisco, ante los grandes ataques que son malvados, que no son fundados. Guardar silencio y orar. Eso fue lo que hizo Jesús con Herodes. De hecho, cuando estuvo con Pilato, Pilato le dijo: ¿no sabes tú que tengo la autoridad y el poder para librarte de este revolú en el que te has metido? Porque en el fondo Pilato sabía que Jesucristo era no culpable, inocente. Está en mis manos y tú no me hablas. Defenderte, sacarte de esto. Tengo autoridad y poder para hacerlo. Y Cristo, hermanos y hermanas, simplemente le dijo: no tendrías ninguna autoridad y poder sobre mí a no ser que mi Padre del cielo te lo haya dado. Esto se acaba no porque tú lo digas o me liberes de esto. Si fuera la voluntad de mi Padre, que tiene autoridad y poder, hace rato que hubiese enviado legiones de ángeles para acabar con este circo que se está llevando aquí. Hace rato. Pero como la voluntad del Padre es la que hay que cumplir y Él tiene autoridad y poder sobre mí, yo me someto a esto. Fíjate cómo Cristo manejó ahí ese asunto para decirle a Pilato. Ahí habló, ahí no se quedó en silencio, pero poniendo los puntos sobre las íes de cómo Él maneja la situación del poder y de la autoridad. Hermanos y hermanas, esto es bueno que tú y yo lo recordemos y lo tengamos en mente, hermanos y hermanas. En aquel momento también teníamos que pensar que Jesucristo no dio respuesta, ¿verdad? Herodes se moría por buscar una respuesta por parte de Jesucristo y Jesucristo permaneció en su silencio. Nadie, hermanos y hermanas, que trata de eliminar las cosas de Dios, hay que darle como que más leña para su fuego. Eso no nos va a hacer menos a ninguno de nosotros. La palabra de Dios y el Evangelio, hermanos y hermanas, nos habla de estos tres Herodes poderosos que hay en el tiempo de Jesucristo el Señor. Y brevemente te quiero decir algo sobre esto, porque estos son los poderes del mundo, autoridades del mundo, que quieren acabar con las cosas de Dios, o por lo menos sacar a Dios de las cosas. Y a veces la historia se repite, y lo vemos también en nuestro mundo, disfrazado no de Herodes, hermanos y hermanas, pero de otras cosas, ¿no? Hay tres Herodes en el Evangelio. Uno es el padre y dos son los hijos. Así que hay unos que son hermanos. Y los tres tienen que ver y están corriendo durante etapas de principio, medio y final de la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y ellos quieren destruir las cosas de Dios. Y eso está ahí en la Biblia. Y lo narra la propia palabra de Dios. El papá de este Herodes de hoy le llamaban Herodes el Grande, ¿no? Ese fue el que mandó a matar a los nenes de Belén porque quería saber dónde vivía el nuevo rey de los judíos para irlo a adorar. ¿Te acuerdas la historia con los tres reyes magos? Pues el papá de este hombre es ese que era rey antes de que Cristo naciera. Este fue el que mató a los niños de Belén, a los santos inocentes. Mateo capítulo 2, versículo 16. Está, hermanos y hermanas, Herodes Antipas. Ese es el de hoy. Ese es el que está narrando la palabra. Es hijo de este Herodes de la masacre de los santos inocentes. Ese fue el que mató a Juan el Bautista, según lo narra la palabra de Dios en Marcos 6, capítulo 14 hasta el 29. Y hermanos y hermanas, está el hermano de este Herodes, que es Herodes Agripa. Este fue el que mandó a matar al apóstol Santiago, conforme lo narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2. O sea que estos poderosos del mundo del tiempo de Cristo nuestro Señor, con autoridad y poder,
que quieren como que acabar con los planes de Dios. Y la presencia de Dios los vimos metidos en la vida de Jesucristo desde el principio hasta el propio final. Ahora, tú has visto cómo Cristo ha manejado esta situación. Lo que hemos visto es lo que hemos dicho como idea fuerza. No le dio Jesucristo autoridad y poder sobre él a quien no la tenía, hermanos y hermanas. Y a quien tenía autoridad y poder sobre él se las limitó. Hasta que eso del límite está impuesto. ¿Por qué? Porque el día que te vayas en contra de la voluntad de Dios, ya tú no tienes autoridad y poder sobre mí. No lo hay. ¿A qué conclusión entonces podemos llegar nosotros hoy? Hermanos y hermanas, la conclusión de hoy, yo quiero terminar con la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy es buena también para hacernos entender esto de la autoridad y el poder, porque la autoridad y el poder es del mundo, hermanos y hermanas. Hoy tenemos una lectura, en primera lectura, de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 al 11. Es la famosa lectura de vanidad de vanidades. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Y por qué yo quiero utilizar esto a manera de conclusión con lo que hemos reflexionado hoy, hermanos y hermanas? Las cosas del mundo, tú y yo, como Cristo nos ha enseñado y las vivió, son pasajeras. Las cosas de Dios son eternas. Piensa en eso. Lo que viene de parte del hombre claudica, tiene final. Pero lo que viene de parte de Dios, hermanos y hermanas, es eterno y prevalece. Las cosas del mundo no tienen sentido. Las cosas del mundo no tienen sentido. Son vanidad de vanidades, nos dice el sabio del Antiguo Testamento. Sin Dios, nuestro porvenir es incertidumbre. No sabríamos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos. Sería total incertidumbre, incierto. Y hermanos y hermanas, nada de lo que viene del mundo aclara a Jesucristo nuestro Señor en cuanto a la autoridad y el poder satisface nuestro espíritu por las cosas de Dios. Brevemente, escucha estos versículos cortos que te voy a leer de la palabra de la primera lectura de hoy. Esto no tiene sentido, el mundo sin Dios. Esto no tiene sentido, nada a que aferrarse. Imposible que yo me aferre a las cosas del mundo sin Dios, a la autoridad y el poder del mundo. ¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué permanece si todo es pasajero y no es eterno? La lucha ha sido grande cuando examinas tu vida. Lo que hemos dado, lo que hemos envejecido, lo que hemos gastado en energía. ¿Qué queda después? Nos hace pensar el sabio, hermanos y hermanas. ¿Qué le queda al hombre o a la mujer de todas sus fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? Una generación se va y viene otra. Se acabó. Pero la tierra permanece para siempre. Somos nosotros los que vamos y venimos, nacemos y morimos, hermanos y hermanas. El sol sale, el sol se pone y no piensa más que en salir de nuevo. Fíjate cómo lo ve el sabio. O sea, y yo me quiero quedar con eso en el mundo. Llega un momento en que yo me voy a cansar de estar viendo el sol salir y meterse, el sol salir y el ocaso del sol. Y es bonito que el atardecer es bonito. Y es bonito que el amanecer es bonito. Pero, más nada. Con eso tú quieres quedarte toda tu vida. Eso es cuando se saca a Dios, hermanos y hermanas, de nuestro entendimiento. Va el viento hacia el sur y luego gira hacia el norte y girando vuelve sobre sus giros. Rutina. El mundo es descrito por parte del sabio como que es una rutina y una repetición, un ciclo, hermanos y hermanas. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Un ciclo, hermanos y hermanas, donde todo se repite. Te levantas, te acuestas, comes, te bañas, vas, vienes. ¿Eso es lo que queremos? ¿Con eso es lo que nos queremos quedar en el mundo? Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Más de lo mismo y no satisfecho. Jamás se llena.
Y puede ser algo espantoso y grande, ¿verdad? Pero el sabio lo entiende como que es como algo que nunca está satisfecho, porque nunca se llenan muchas cosas de la vida. Por los mismos cauces que veían sus caudales, ha pasado de nuevo su curso. Hay mucho que decir. Uno se cansaría tanto de hablar, el ojo no terminará de ver. Pues hermanos y hermanas, no hay nada más que ver y oír en el mundo. Llega un momento en que los ojos no van a ver nada nuevo. Llega un momento en que no vamos a hablar de nada nuevo, hermanos y hermanas, porque es una repetición el mundo. ¿Dónde está la novedad? Sin Dios, sin el sentido de las cosas de Dios. Pero lo que pasará es lo que ya pasó, y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo está detrás del sol, de su origen y de su creador. A diferencia, hermanos y hermanas, de lo que provoca la presencia de Jesús a Herodes, que ya hemos discutido hoy, ¿no? Que cuando lo vio no le causó mayor impresión, porque Herodes tuvo la oportunidad de verlo y se encontró con él con tanto deseo que tenía, pero era curiosidad. Era para conocer a su enemigo. Pues no le causó mayor impresión. Hermanos y hermanas, a diferencia de nosotros, sí nos causa una mayor impresión y una novedad nuestro Dios en Jesús. Herodes lo que quería era solo, hermanos y hermanas, ver en Jesús qué tipo de ventaja o desventaja significaba para sus propios intereses y para sus propios planes, ¿no? A ti y a mí, por el contrario, nos deslumbra la presencia de Jesús. Y por eso queremos verlo. Y por eso queremos que Él sí tenga autoridad y poder sobre nosotros. Ni limitarla, ni condicionarla. Que nos domine, que nos sometamos. Porque no perdemos la libertad, sino que en verdad encontramos el camino de la auténtica libertad. Hoy está, hermanos y hermanas, como jueves eucarístico, el Santísimo Sacramento. Piensa en esto por un momento hoy. Un Santísimo Sacramento expuesto el jueves eucarístico, donde yace la presencia de un Dios vivo en Jesucristo nuestro Señor, esperando por nosotros, para aquellos que lo quieran ver. Ahí está. Dice Benedicto XVI, Él está en el jueves eucarístico presente, no porque lo quiera por Él mismo, sino Él está allí por nosotros. Eso dice Benedicto XVI, hermanos y hermanas. Tú y yo, hermanos y hermanas, ¿tenemos ganas de ver a Jesús todavía? O si lo vemos, hermanos y hermanas, a Jesucristo en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, ¿qué propósito es el que buscamos con Él? ¿Qué intención tenemos nosotros con Él? ¿Queremos ver a Jesús por lo que sabemos que está pasando en el mundo? ¿Queremos ver a Jesús por lo que sabemos que está pasando en la iglesia? La crisis que estamos viviendo. ¿Queremos ver a Jesucristo por lo que está pasando en el matrimonio y las amenazas que hay sobre el cambio de definición de matrimonio? ¿Queremos ver a Jesucristo por las amenazas que hay en la familia y por los cambios que quieren haber en la familia? ¿Queremos ver, hermanos y hermanas, a Jesucristo por lo que está pasando en mi vida? Ciertamente tú y yo superamos ese querer ver a Jesús de Herodes, quien quería poner la autoridad y el poder de Él sobre Jesús, y si no, exterminarlo. Por el contrario, nosotros queremos encontrarnos con Jesús para someternos a Él y que su autoridad y su poder, que es la voluntad del Padre, nos domine, y para propagarlo, porque es bueno para todos. Amén y amén. Oremos.
Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana, nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, hazlo. Te va a ir bien bonito y sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.